la Eucaristía, se descubrió el traidor, Jesús lavó los pies de sus discípulos, bueno, y rezaron y cantaron mucho, ¿no? Y luego, después, se dirigieron a los Olivos. Antes de llegar a los Olivos tenían que atravesar el torrente Cedrón, pero antes de salir rezaron, como se acostumbraba, o cantaron el Ayel o Hayel, ese himno que iba desde el Salmo 100. Esto que dice, no a nosotros, Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Esto que tiene que ver con ahora lo que se ve en el Monte de los Olivos. No a nosotros, Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Los lazos de la muerte me rodearon, pero yo invocaré el nombre de Yahvé. Oh Yahvé, salva mi alma. Yo cumpliré mis promesas con Yahvé, en presencia de todo el pueblo, en los atrios de la casa de Yahvé, en medio de ti, Jerusalén. Bendigan a Yahvé. Bueno, atravesaron el torrente Cedrón y llegaron a los Olivos. Los Olivos es como un monte que Jesús conocía bien porque cada vez que iba de Betania a Jerusalén, atravesaba el monte de los Olivos, Betania, donde estaban María, Marta y Lázaro. Atravesaba el monte de los Olivos, ¿no? Entonces, estos pasaban el torrente Cedrón, entraron al monte de los Olivos, y ahí, ¿cuántos eran? Eran Jesús y 11, porque Judas ya se había ido. Jesús aparecieron también Moisés y Elías, pero Santiago y Juan, y se los llevó con él, y a los dos los dejó a un costado, ahí enfrente, y para que oraran, ¿no? Y bueno, en el monte en Getsemaní, que era una propiedad privada, pero se ve que era de un amigo, era un dueño, el dueño era un amigo de Jesús. Entonces, ya ahí se produce lo más emocionante de todo. Mis hermanos, miren lo que les voy a decir. El centro de la creación. El centro. El centro de la humanidad. Y el centro de la lucha por nuestra salvación. A Cristo va hasta el fondo. Hasta el fondo. Y sufre más que nunca. Sufre la soledad. La tentación del diablo no es directa. Vamos, aquella primera vez que le hizo 3 proposiciones. No, soledad. Y llegó a tal punto esa soledad, ese sentimiento de desamparo, que Jesús además lo vivió porque lo quiso vivir para que todas nuestras faltas, pecados y debilidades se integraran en él. Esa soledad lo hizo decir en un momento dado: triste está mi alma está triste hasta la muerte. ¡Wow! ¡Qué palabras impresionantes! Palabras de humillación, de una humillación profunda, de ser nada, de sentirse nadie. Pensemos en Dios Hijo, el Hijo de Dios, el Redentor del género humano, nuestro Salvador, que en un momento dado se sienta nada, nadie. Una humillación profunda. Triste está mi alma hasta la muerte. Humillación profunda. Miedo. Por eso él dice: si es posible, Padre,
aparta de mí este cáliz. Y buscando refugio en los suyos, él se había apartado, dicen los evangelios, a una distancia de un tiro de piedra, 20 o 30 metros. Pero ahí en esa soledad, con esa luna perfecta, se veía todo y se sentía todo. Ahí Jesús se puso a orar, pero esa oración tiene una particularidad que los apóstoles, los evangelistas consignaron. Lo natural para un hebreo, cuando quería orar bien, era presentarse delante de Dios con las manos abiertas y de pie. Pero Jesús se postra, se tira al suelo, pone su frente contra el suelo, una humillación profunda. Y estas palabras, si es posible, aparta de mí este cáliz. Se humilla Jesús, tanto se humilla. Sí, se humilla tanto. Si es posible, aparta de mí este cáliz. Como el que hacía milagros, el que expulsaba demonios, sale diciendo esto. Sí, Jesús quiso sufrir hasta lo imposible, hasta el fondo, para que nunca nada de lo propio del hombre quedara excluido de la salvación de Dios. Así fue hasta el final, hasta el extremo, hasta donde ya más no es posible, no hay nada. Y vuelve 3 veces a ver a los Pedro, Santiago y Juan, a ver qué están haciendo, si están orando. Y los encuentro durmiendo. Tirados en el suelo, no en una cama, tirados en el suelo, abrigaditos con su propia ropa. Los encuentro durmiendo. Y le dice, velen, estén despiertos, recen. El que buscaba compañía, compañerismo, compartir la soledad, tener a alguien que lo acompañara, que lo comprendiera, que lo sintiera, no encontró nada. Hoy Juan, aquellos que habían sido testigos de su transfiguración. En ellos no encontró nada. Y volvió 3 veces, no una vez, 3 veces volvió. Y las 3 veces lo encontró así. Y Lucas, el evangelista Lucas nos dice que Dios, Padre, le envió un ángel para que lo consolara. No dice mucho el evangelio de eso, pero sí que le envió un ángel. Porque el sufrimiento que tenía Jesús era extremo. Voy a decir una cosa que el evangelio nos muestra, que este sufrimiento era peor que el sufrimiento de la cruz. Porque era un sufrimiento interior, profundísimo. No un sufrimiento físico, sino un sufrimiento más terrible, más profundo que un sufrimiento físico. Así lo vivió Jesús. Fue tan fuerte eso que solamente tuvo un consuelo el ángel que Dios le mandó. Pero siguió su sufrimiento y fue tan fuerte, que se produjo lo que se llama hematodrosis y que Lucas, siendo médico, lo consigna. Hematodrosis, que los vasos capilares que llevan la sangre, muchos reventaron. Y así algunos se introdujeron por donde viene la transpiración, y caían gotas de sangre al suelo. Dios mío, ¿cómo ha sido ese sufrimiento? Hematodrosis. De eso ya había hablado Aristóteles. Sufrimiento extremo. Ya el cuerpo no resiste. No es cuestión de un infarto cardíaco, es algo más profundo, anímicamente, psicológicamente más profundo. Hematodrosis.
Eso que transpiración, sudor que caía hasta el suelo. Dolor transformado en sudor de sangre, soledad, dolor, humillación, sudor de sangre, sangre que caía hasta el suelo, lo consigna Lucas. ¿Y por qué? Por ti, por ti. Porque si no fuera por Jesucristo, no tendríamos ninguna fuerza para oponernos al diablo, para oponernos al demonio. Pero Jesús ha superó todas las posibilidades para que todos podamos. Por eso dice la palabra de Dios, todo lo puedo, dice San Pablo, en aquel que me da la fuerza. Todo lo puedo. Tú todo lo puedes. Este mundo está decadente, parece precipitarse al vacío, la iglesia está débil, cada vez hay más deserción de cristianos, pero el Señor te habla a ti. Sufre hematodrosis por ti. Para que tú puedas. Como en los primeros siglos, cuando se trataba de exterminar a los cristianos para que no evangelizaran las grandes persecuciones, como en los primeros siglos, hoy podemos cristianizar. Hoy podemos cristianizar. Bueno, cuando les digo todo esto, mis queridos hermanos, quisiera que me hicieran preguntas ustedes, pero me duele el alma ver todos los días cristianos débiles, una iglesia débil. Ayer o anteayer hablaba por teléfono con mi hijo Luis Alberto, que está en México, en Guadalajara, y se acabo de venir de misa. Tú sabes que yo siempre voy a misa al parque. Entonces me contó lo que yo ya sabía. Él va a la parroquia donde iba yo también cuando estaba en Guadalajara, una parroquia grande, inmensa, cura. Entonces, a la hora de la misa, como hay tantos obstáculos para oficiar misa, por todas las cosas que ya sabemos, ¿no? La misa la realizan en 3 parques simultáneamente. Misa, consagración, comunión. Quiere decir que estos no se han achicado. Estos han encontrado la respuesta. Estos curas han encontrado la respuesta. Nadie les puede decir nada. Ellos se van al parque y ahí en el parque la gente circula, se queda lo menos a 2 metros unos de otros y ahí la misa. Y ahí la comunión. Y nadie les puede decir nada. Por más que circulen policías alrededor de ellos. Nadie les puede decir nada. Siempre se puede. Siempre se puede más de lo que se cree que se puede. Y Jesús creyó en sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Entonces volvió 3 veces a ellos. Y las 3 veces los encontrado, ido. Ay, pobre Jesús. Y le voy a decir lo que me pasa a mí. En estos días, gracias a ustedes, gracias a esta reflexión que me han pedido, he estado nada más que pensando en el huerto de Getsemaní y en todo lo demás. No solamente el huerto de Getsemaní, sino el huerto de Getsemaní, esa experiencia divina y humana trasladada a nosotros, a nuestros tiempos de debilidad, también a nuestros tiempos de desamparo, de aislamiento, de soledad y de no comunidad, porque las comunidades tienen dificultades, no se pueden reunir. Nosotros nos reunimos así, de esta manera, pero en general se pierde fácilmente. La dificultad hasta de vernos con nuestros hijos, convivir en la familia. ¿Qué sentía yo? Getsemaní y yo como Pedro, Santiago y Juan.
Se me tiembla el corazón de vergüenza cuando lo pienso. Se me tiembla el corazón de vergüenza. No estoy exagerando, no estoy diciéndoles algo para, qué sé yo, sacudirlo a usted. Lo estoy diciendo de verdad. Para mí, se me tiembla el corazón de vergüenza. Lo veo a Jesús ahí y se me tiembla el corazón de vergüenza. Las veces que me he dormido, las veces que le he fallado, las veces que lo dejé solo, las veces que pude hacer algo y no lo hice, las veces que me quejé, las veces que en lugar de aprovechar el tiempo lo desaproveché. Se me tiembla el corazón de vergüenza por mi fragilidad, por mi me consuela la sangre de Jesús, de hematodrosis. Eso es lo que me consuela, porque eso es lo que pasó Jesús para compensar mi fragilidad. Él pasó por la mayor fragilidad, la hematodrosis, sudar sangre. Pasó por la mayor fragilidad. ¿Por qué pasó por la mayor fragilidad? Porque conocía tu corazón y conocía el mío. Por la mayor fragilidad. Por mi fragilidad. También por mi falta de independencia. Esperar que otros comiencen. Esperar que otros lo hagan. A ver qué hace la gente. Juzgar. Sí. Falta de independencia. Y todo eso uno lo puede vivir y sentir en tiempos de oscuridad. Yo creo que estamos viviendo tiempos de oscuridad. Estos tiempos de pandemia son tiempos de oscuridad. Y se asemeja tanto todo esto a Jesús en el monte Getsemaní. Dios mío, estamos solos por allí. No nos podemos ver con otros, no podemos circular fácilmente. Getsemaní, la soledad de Jesús, el sufrimiento hasta la sangre, allí. Y uno puede llegar a comprender el sufrimiento, sí. Puede llegar a comprender hasta la cruz. Pero esto es más que la cruz. Pero esto es más que la cruz. ¿Y cuál es mi respuesta? ¿Cuál debería ser mi respuesta? Nuestra respuesta, mi respuesta, tu respuesta. Ser. Ser. Pese a mí mismo. Ser más de lo que soy. Ser más de lo que puedo. No dormirme. Hay un Cristo que sufre, que llora sangre. No dormirme. Estar atento, vigilante, activo, mirando, ayudando, pensando, orando. Así es, ser más. Ser pese a mí. Llegar a ser más. No dormirme. No dejarlo a Jesús solo. Ser como el ángel consolador que Yahvé le mandó a su hijo. Un ángel consolador para todos los que sufren. Hay tanto sufrimiento en este tiempo, muchachos. Para todos los que sufren. Para todos los que temen. Para todos los que temen. Hasta tomamos un taxi y vieron que nosotros nos tenemos que sentar atrás y el taxista está separado, dividido ahí por una cortina. Me dan una pena estos taxistas porque ni siquiera tienen el consuelo de conversar con sus pasajeros. Ay, 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 ser ángel consolador. Para todos los que sufren,
para todos los que están solos, para todos los que no saben qué hacer, para todos los que no entienden, para todos los que temen. Este es tiempo de oración y militancia. Un pueblo militante, un pueblo orante. A eso está llamado misión y comunión. Un pueblo militante, un pueblo orante. Soldado de Cristo. Soldado de Cristo. Se habla de la agonía en el huerto. Claro, la agonía, según como entendía la gente, era la vivencia profunda, terrible, matadora que vivían, por ejemplo, los gladiadores en el circo romano, cuando uno de ellos iba a ser muerto, atravesado por una espada y hecho pedazos. Y además de eso todavía burlado, porque la gente aplaudía al vencedor. Eso era agonía, no estar por morir. Ese sufrimiento de sentir que ya llego hasta el final, que no puedo más. Agonía. Militantes y orantes. Eso es lo que Jesús nos pide hoy. Eso es lo que nos pide hoy desde el huerto de los olivos, donde se produjo el suceso más importante de toda la historia. Si no se hubiera producido ese suceso, no se hubiera producido la cruz, ni la condena de Cristo. No se hubiera producido. Mis hermanos, no sé qué decir. No sé qué más decir. Todo esto me supera por completo. He estado leyendo el Evangelio, mirando esto, y me quedo siempre sin saber, no sé qué decir. Esto es completamente superior. Que Jesús el Cristo haya entrado en agonía, se haya tirado al suelo, poniendo la frente en el suelo para hablar con su Padre. Ay, no sé qué decir. Me supera completamente. Sí, me supera completamente. Hermanos, esta Pascua es no solamente para que vivamos el triunfo, todo es triunfo. Si Cristo vivió eso que es imposible de vivir, hasta sudar sangre, es porque Él es victoria. Él es victoria. Y con Él todo se puede. Y con Él todo se puede. Reconocer quién es Cristo. Reconocer que así es mi Salvador. Mi Salvador no es buenito, porque la gente a veces entiende, bueno, que Jesús es bueno, quiere el bien de toda la gente. No entienden que Jesús es un luchador. Que Jesús es un luchador. Que vino a la tierra para vencer al demonio, a Satanás, a todos los enemigos, al mundo, a la carne, a su propia carne, porque Él se hizo hombre. Es un victorioso. El que nos salva. ¿Cómo no debo ser? No debo ser de otra manera. ¿Cómo debo ser? Como Cristo. Pero que no voy a poder. Nadie va a poder. Pero dice San Pablo, todo lo puedo. Todo. No dice algo. Todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. Todo lo puedo. Y de ese poder nuestro depende la salvación de otros, para lo que hemos venido al mundo. Depende la salvación de otros. Depende la evangelización. Aunque nadie me entienda, aunque quede solo, de eso depende la salvación del mundo.
Y te voy a decir algo que es tradición de la iglesia. Una sola alma que tú salves, que en lugar, a causa tuya, en lugar de ir al infierno, va a ir al cielo, eres otro Cristo. Porque para eso vino Cristo, por uno solo. Y tienes la salvación asegurada. Y tienes así la salvación asegurada. Hermanos míos, nosotros seguimos a Cristo. Nosotros seguimos a Cristo, no a cualquiera, a Cristo. Y como dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. Eso es, hermanos. Y demos gracias a Dios porque nos une de esta manera para vivir la Semana Santa, para vivir estos días de Semana Santa. Y estos días de Semana Santa son días preparados por Dios para nuestra propia transformación. Son días pensados por Dios para nuestra propia transformación, para nuestra propia santificación. Y no me digas, no, es que yo no puedo porque mi mujer, no puedo porque mi hija, no. Di la verdad, todo lo puedo en aquel que me da fuerza. Dijo San Pablo, tú vas a poder mucho más de lo que crees que puedes. Hermanos míos, cada uno de nosotros va a poder mucho más de lo que cree que puede. Yo le diría a cada uno, atrévete, hermano. Atrévete. Atrévete a poder. Atrévete a hacer y a hacer más siempre. Atrévete a ser como Jesús. De tal manera que tal vez por allí te puede llegar la gran gloria de llegar al martirio. Podía ser. Qué gran gloria esa. Bueno, hermanos, con Él todo lo puedo. Lo que creemos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice San Pablo. Mira lo que vio Cristo. Bueno, atrevámonos, muchachos y chicas. Y en esto, pero que cada uno quiera ser superior a todos, ser otro Cristo, que cada uno se sienta superior, que cada uno se sienta así, invencible, que cada uno se sienta Cristo. Y con esto he terminado esta primera parte. Me gustaría que algunos me hicieran algunas preguntas o algún comentario en pocos minutitos que tendríamos. Osvaldo, yo quiero darte gracias, Osvaldo, por gracias a Dios también por esta prédica que para mí, ya lo he dicho, y siempre todos los años lo repito, que para mí la Cuaresma la entendí como una prédica que hace más de 30 años te escuché y hoy ya lo he vuelto a revivir. Y tú empiezas diciendo que este pasaje es del centro de la creación, porque realmente mi vida de fe, digamos, se consolida, empieza, digamos, entendiendo esto, entendiendo que Jesús a mí me impactó mucho y ahora de hecho casi igualito, que cuando estuvo llorando, lágrimas de sangre, sudando, pensó en mí. Y me acuerdo que puse hasta mi nombre, Lucho, por ti voy. Para mí eso significó una transformación total de mi vida, sinceramente.
Y eso reflejo después cuando digo, ¿cómo correspondo eso? Entonces uno se siente miserable, ¿no? Miserable de no estar ni siquiera asumiendo esa gratitud, esa respuesta a Jesús. Entonces, pero me llena de la esperanza de que Dios siempre es generoso y me da la oportunidad, ¿no? Entonces, agradezco a Dios y a ti, Osvaldo, de que volverme a reafirmar Jesús en el huerto de Getsemaní como para mí la prédica más importante de Semana Santa, disculpando lo que viene después. Muchas gracias. Osvaldo, buenos días. Si me permites, primero agradecerte porque efectivamente coincido con Lucho. No es la primera vez que tú nos predicas sobre Getsemaní, pero voy hilando tus prédicas y voy descubriendo en esto, profundizando el valor que tiene Getsemaní, cuando rezo el rosario, por ejemplo, el primer misterio doloroso, ¿no? Acá se definió, Jesús definió en Getsemaní su pasión. No la definió cuando estaba siendo crucificado o ante Pilato. Fue aquí. La primera gran decisión que tomó y que a veces nosotros tenemos que tomar en momentos difíciles. Segundo, el valor que tiene el sufrimiento moral más que el físico. Como tú dices, es otra de las cosas que yo también voy aprendiendo, ¿no? Y nosotros experimentamos también eso, el sufrimiento moral de ver en casa nuestras omisiones, todo eso produce sufrimiento moral que tenemos que ir asumiendo desde Cristo. Ese es mi comentario y agradecimiento. Pero acá va una pregunta que también en algún momento le hemos conversado. Tú lo has dicho y lo sabemos que nuestra iglesia es débil, es débil, ¿no? Y ya se ha iniciado la persecución ya no tan asolapada, ¿no? La manera de vivir es una forma donde se evidencia. Pero mi pregunta es, ¿crees que es conveniente, necesario, que nuestra iglesia, los laicos, algún grupo, de repente algunos de nosotros, tengamos que vivir el martirio de sangre como las primeras épocas, para que nuestra iglesia se purifique, se levante? Gracias. Yo no sé si eso se dará en la vida de Misión y Comunión, pero sería un orgullo muy grande y una bendición que eso se diera. Realmente es como tocar el cielo eso. Y además, bueno, esto es de los primeros siglos del cristianismo. La sangre de mártires, semilla de cristianos. La sangre de mártires nos fortalece y nos multiplica y nos llena de orgullo, un grandísimo orgullo. Hace ya algunos meses que leo y releo las actas de los mártires de los 4 primeros siglos del cristianismo. Y esto siempre es impresionante. Siempre hubo desleales, desertores, pero hubo mártires. Y gracias a los mártires, la iglesia se conservó, se purificó y se multiplicó, se honró y además pudo exhibir una decisión que iba mucho más allá de un me parece, una decisión admirable. Y por eso luego, a pesar de las caídas de algunos, y a pesar de que algunos mártires, la iglesia se fortaleciera simultáneamente. Bueno, mis hermanos, roguemos a Dios que si alguna vez alguien de nosotros se nos propone el martirio, que lo recibamos como una bendición, que lo recibamos como una bendición, si a alguno de nosotros llega esa bendición. ¿Y por qué no? Parece que estuviéramos en un mundo, no, ahí hay tantas leyes, tantos tribunales. En otros lugares
del mundo se están produciendo mártires a repetición. También podría ser a nosotros, ¿no? Bueno, que el Señor sabe, y lo dejamos todo en manos de Dios, ¿no? ¿Alguna otra intervención? Bueno, muchachos y chicas, se han quedado mudos. Ay. Buenas noches, perdón, buenos días, ya me emocioné. Buenos días, Osvaldo, y a todos. No sé si me escuchan bien. Quería Sí, comentarte, soy Liliana Inche, y a lo que más que una pregunta, quería decirte, Osvaldo, de que cuando dices de que atreverte y a poder ser más siempre, agradecerte, porque hace un tiempo te pedí oraciones por mi hermano Job, y me mandaste un audio, y de verdad, yo me recordé que en otras charlas dijiste de que hay que acercarnos a las camas UCIs y hablarle al oído, ¿no? A los pacientes que están muy delicados. Y yo creo que también es eso, atrevernos, ¿no? A acercarnos a hacer. Y en este tiempo de coronavirus, mi hermano vivió eso desde el 12 de febrero y lo acompañamos. Muchos de ustedes les agradezco que han orado por mi hermano, y a esto voy, porque yo no sabía cómo decirle, cómo animarle. Mi hermano ya tenía saturación de 84, y en eso me dijeron, necesitamos audios para ayudarlo. Y Osvaldo, muchas gracias, le llegó tu audio, y en ese momento tú le decías de que van a venir momentos muy, muy importantes de su vida, los mejores años, ¿no? Los mejores, y que ese tiempo lo tome para relajarse, para soñar, ¿no? En lo que viene. Y mi hermano, después de eso mandó un audio, y también tuvo una sesión con un terapeuta católico de acompañamiento, porque los sacerdotes no podían ir, ¿no? Por el tema del coronavirus. Pero este terapeuta católico le habló del pecado, le habló de la salvación, del cielo. Y de verdad, después de tu audio, como que se complementó. Bueno, actualmente mi hermano ya está recuperado, está luchando por superar el problema de los pulmones, pero por los días que ha tenido de oxígeno, ¿no? Más de 20 días. Gracias. Él reconoce que un día sus pulmones pasó una hora y le dijeron de que sus pulmones habían mejorado y le empezaron a bajar el oxígeno. Y ahora los neumólogos dicen de que sus pulmones han sido comparados con otros pacientes con los mismos días de oxígeno, ¿no? Es mínimo de lo que ha sufrido. Sí, está causado, hay daños, pero ningún otro órgano, ¿no? Entonces yo le doy gloria a Dios y te digo, Osvaldo, que de verdad, y hermanos, les animo a atrevernos, de verdad, que no hay que sentirnos solos, porque de verdad Misión y Comunión, a través de todos, también hablé con Luis Makishi y también me animó a de que yo misma mande también un audio, ¿no? Entonces, gracias Luis, gracias Osvaldo, gracias a todas sus oraciones, y de verdad lo que tú dices es verdad, Osvaldo. Hay que atrevernos, y ese sufrimiento moral es lo que también muchas cosas nos trae, ¿no? Más que el sufrimiento físico, porque mi hermano lo pasó, las dos cosas. Les agradece, mi hermano Joel Inche se está recuperando en casa, el post-COVID, pero de verdad hay que atrevernos, eso quiero decir. Y de verdad, Osvaldo, muchas gracias, y mi pregunta sería, ¿cómo continuar consolando a las personas que no han tenido esa salud física, sino que han partido a la casa del Padre, pero también como que esos momentos, esas horas que han estado en sus domicilios, con el acompañamiento de laicos, han podido contemplar, ¿no? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el perdón? Que existe el cielo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a consolar, a seguir consolando a estas personas que tal vez no tienen eso, lo que es una gracia de Dios que estamos escuchando, este retiro?
Muchísimas gracias. Bueno, el asunto es simple. El asunto es que estamos en este mundo de paso. Es que debemos esperar otra vida gloriosa. Hacia esa vida vamos. Entonces, prepararnos para esa vida, una vida gloriosa. Puede ser que nos toquen pocos años de vida, muchos años de vida, pero de todos modos, todo eso es limitado. Todo eso es limitado. Nuestro destino no es la tierra, sino el cielo. Nuestro destino está más allá. Y esto es una cosa que en algunos siglos la iglesia lo predicó mucho, especialmente algunos predicadores que fueron muy escuchados y muy notables, que juntaron multitudes, predicaban constantemente esto. También nosotros hoy en día, especialmente en tiempos de pandemia, tenemos que hablar de esta vida y de la otra vida, que estamos de paso. Todo es así, pues, ¿quién quiere vivir 2000 años? No, estamos de paso, pues, estamos de paso y no tengamos miedo. Tenemos que sacarnos el miedo a la otra vida, a la vida mejor, a la beatitud, a la vida feliz. ¿Por qué no creer eso? Si Jesús nos dio el ejemplo, murió, resucitó, ascendió al cielo. Y este es el destino que nos toca a nosotros también. Le tocó a la Santísima Virgen y nos toca a nosotros. No tengamos miedo. Dios está con nosotros. Todo es glorioso, todo es grande, todo es bueno. Aunque pasemos por momentos tan difíciles como los de Jesús con su sudor de sangre. Hermanos, buenos días. Les hablo desde Arequipa, Osvaldo, un saludo muy especial. Bueno, compartirles también que este pasaje del que nos habla Osvaldo, que de verdad cada año hay algo siempre que resalta, que me llena mucho, ¿no? Y este Getsemaní hay que no solo escucharlo, sino contemplarlo, y gracias a Dios me tocó vivirlo, ¿no? Igual siempre, también gracias a Osvaldo, cuando en el 2017 Gabriel estuvo muy enfermo y lo operaron. Yo tenía mucha fe de que lo suyo no fuera el diagnóstico inicial del cáncer, y cuando salió de la operación y me confirmaron que sí era el cáncer, como que me derrumbé y renegué un poco contra Dios, porque le decía, pero Señor, me dijiste que solo me faltaba fe, solo faltaba fe para creer que lo harías, ¿no? Y esa misma noche que caí de rodillas y a llorar toda la noche porque no comprendía qué pasó con mi fe, inmediatamente sentí ese traslado al huerto de Getsemaní, donde Jesús hace eso, hace lo que dijo Osvaldo, a través de su hematodrosis, de su fragilidad, hace sentirme que puedo en Él, ¿no? Entonces yo decía, si Cristo mismo dijo que pase por mí, si quieres que pase de mí ese cáliz, pero que se haga tu voluntad, entonces, ¿quién era yo para pedir algo distinto, no? Y de verdad que es maravilloso vivir con Cristo ese Getsemaní, donde el dolor te taladra, que de hecho no debe haber sido mi dolor tan grande como el dolor de Cristo, definitivamente, solo era un pedacito, y ver que Cristo ahí te consuela y te dice, pues acá está nuestro Padre, ¿no? Entonces, hermanos, no solo es un cuento de narración, no solo es un libro de la vida que pasó Jesús, es algo vivo, y que Él nos invita a vivirlo, ¿no? A vivirlo, a sentirnos acompañados por Él y a sentir que lo hizo. Me tocó mucho lo que hoy dijo, por ejemplo, Osvaldo, ¿no? ¿Por qué pasó por esta mayor fragilidad? Por mi fragilidad, por mi carne, porque conoce mi corazón. Y solo Él, a través de ello, puede consolar, ¿no?
Eso quería compartirles, hermanos. Gracias, Osvaldo. Muy bien, Jenny, muy bien. Osvaldo, Bueno, buenos días, Osvaldo. Te saluda Max de Arequipa. ajá. Muy bien. Te quería hacer bueno, gracias por la reflexión. Realmente nos toca el corazón, definitivamente, y es muy bueno volver nuevamente a no solamente reflexionarnos, sino trasladarnos a ese momento en que Jesús vivió este padecimiento y realmente compungirnos, ¿no? Realmente también y ponernos en una situación de dolor, también de tristeza, ¿no? Por lo que él padeció, ¿no? Pero eso que nos lleve también a fortalecernos. Y un poco que quería yo pedirte, ¿qué podrías decirnos también a nosotros, ¿no? Porque hay momentos en nuestra vida que, a pesar de que nosotros también nos entregamos en oración, a pesar de que estamos con las dificultades encima y que nos preocupan, ¿no? Es como los apóstoles, ¿no? Que estaban acompañando en ese momento a Jesús, ¿no? Que dice ahí justamente el Evangelio, dice, ¿no? Y quedaron unidos por la tristeza, dice. Muchas veces nosotros el agobio viene, ¿no? De las actividades, ¿no? Temas, no sé, de problemas, el tema del trabajo, y nos sentimos totalmente agobiados por muchas cosas, ¿no? Y a pesar de ello queremos encontrar a Cristo en la oración día a día, ¿no? Pero a muchos de repente nos gana esa tristeza, ¿no? Nos gana ese tema y un poco que nos aleja y de repente no aleja del hecho de seguir orando, sino de renovar esa espiritualidad, esa fe, fortalecernos más, ¿no? Y es tan fuerte ese abatimiento que a veces nos tumba, ¿no? Nos tumba, nos golpea. ¿Qué hacer en ese momento para ganar más coraje, ¿no? Para tener más fortaleza en ese momento, para rebatir estos momentos, ¿no? Que ahora en este tiempo que es más a menudo se ve, muchos hermanos lo pueden estar pasando, ¿no? Bueno, muy bien lo que estás preguntando. El Evangelio nos habla de esas situaciones, yo le dije, usando una palabra que se llama agonía, agón, lucha. La agonía era algo realmente muy atroz, ¿no? En el circo romano, la gente asistía y siempre quería ver víctimas, porque era parte del espectáculo. Entonces los que se atrevían, fueran gladiadores, fueran corredores, tuvieran carros, porque había carreras de carros y todo eso, sabían que podían ser las víctimas. Por ejemplo, alguien usaba un caballo, iba en carro, y otro lo chocaba, se caía, y agarrado las riendas, el caballo lo arrastraba y lo llevaba, lo golpeaba por aquí, por allá, y él lo soltaba, y la gente se reía y aplaudía. Agonías. Vivían agonías. Y eso es lo que se entiende ahí en el Evangelio cuando se habla de agonía. Agonía. Lucha infructuosa. Lucha por sobrevivir. Lucha por cumplir mi parte. Esa lucha, por esa lucha, tú y cada uno de nosotros seremos premiados. Y te voy a decir algo que nos llena de orgullo, de satisfacción. No seremos premiados por nuestros triunfos, sino por nuestras luchas. No por nuestros triunfos, sino por nuestras luchas. Puede ser que en algún momento, no lo deseo nunca, pero estemos deprimidos porque los problemas nos superan. Si en esa depresión, el momento de la depresión, nosotros nos mantenemos fieles a Jesús y decimos, aquí estoy, Señor, haz en mí tu voluntad, a pesar de la depresión, soy ganador. Soy ganador. Jesús me mira. Soy como él que entró en agonía con gota de sangre hasta el suelo. Soy como él. Soy como él. Mire, te digo a ti y a todos, ¿no?
A mí me tocó varias veces estar en terapia intensiva, varias veces. Y Dios me dio la gracia cuando estuve en terapia intensiva, después de pasar por el momento de lucha, tener una oración permanente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y una oración permanente, no múltiple, no muchas cosas. Una oración permanente, constante. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero ¿cómo le vas a dar gracias por esto? Y no sé por qué, pero yo le doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me acuerdo que un día me atendía en terapia intensiva un médico muy amigo, que es el que me daba los remedios, y yo dejé de tomar los remedios. Y él dijo, no puedes, Osvaldo. Sí, voy a poder. Y no puede, y se discutió conmigo, entonces yo no me hago responsable. Yo no me puedo hacer responsable de ti. No te hagas responsable, pero acompáñame. Dejé de tomar los remedios, pero yo tenía otro remedio. Era gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y con ese remedio mi cuerpo se fortaleció y así pude levantarme mucho antes de lo que él esperaba. Ay, ay, ay. Heriberto, le doy el nombre, Heriberto Monti se llamaba, un médico que era dueño de una clínica, no era un médico a medias, era un médico total. Y gané la batalla, gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay algo que yo suelo repetir. Siempre podemos más de lo que creemos que podemos. Y para las generaciones venideras, empezando por nuestros hijos, pero también por los hermanos de la comunidad y por todos, el mejor ejemplo, la mejor fuerza que podemos transmitir es esta, que siempre podemos más de lo que creemos que podemos. Siempre podemos más de lo que creemos que podemos. Y bueno, es un testimonio cristiano, ¿no? Creer de lo que creemos que podemos, por más que nos sintamos debilitados, atacados, o como fuere. Podemos ser, como estoy pensando en los mártires de los primeros cristianos, podemos tener la espada del verdugo en el cuello y gritar, ¡viva Cristo Rey! Podemos ser ganadores siempre. Y hablando de eso, ¿no? Benditos aquellos que tengan la gloria del martirio. De alguna manera, indirectamente, en la comunidad hemos tenido a Keiber, que dio la vida por salvar a otra persona. Así sí es. Bueno, hasta el extremo como Jesucristo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta ahora. Osvaldo, ¿qué tal? Buenos días, te habla Isidro. Osvaldo, no sé si podrías comentar un poco al respecto de la parte en la que Jesús dice, ¿no? Señor, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que sea tu voluntad y no la mía, ¿no? A veces, como comentaban otros hermanos, es difícil en las dificultades, ¿no? Es difícil, hay veces con nuestras fuerzas nos puede parecer, digamos, imposible hasta resistir algunas cosas, ¿no? Pero Jesús se ancló a la voluntad del Padre, ¿no? Amar la voluntad del Padre. No sé si nos podías ampliar un poco al respecto. Bueno, es eso, sí. La frase que dijiste es, ¿cómo era? Repite la frase, Isidro. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí. Señor, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si yo no tengo fuerza para afrontar este cáliz,
esta amargura, pero si tú quieres, voy a poder. Si tú quieres, voy a poder. Que no se haga en mí tu voluntad, sino la tuya. Y eso de decirle, si tú quieres, voy a poder, eso es impresionante, grande, y se puede experimentar. Se puede experimentar el poder, la gracia de Dios. Si quieres, si puedes, aparte a mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Muy bien, Isidro, lo que has dicho. Hermano Osvaldo, buenos días. ¿Quién me habla? Yo, Raúl Sánchez de Barranca. Sánchez. Raúl. Dime. Hola. ¿Ah? Una pregunta. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, te escucho, Raúl. Ya, Osvaldo, una pregunta. ¿Qué es la sabiduría y la ignorancia y cuáles son sus efectos en la vida de las personas? Bueno, hay que entender sabiduría en el sentido en que lo usa la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Sabiduría es una alta capacidad, una alta virtud que tiene raíz en la palabra sal, sabor. Sabiduría es la capacidad de saborear, de entender profundamente cada hecho, cada cosa. No depende tanto del conocimiento, sino de una mente y de un corazón dispuesto a sentir lo que esa cosa me está indicando. Eso es sabiduría. Por eso puede haber muchos profesores universitarios que sean muy poco sabios, si no tienen capacidad de saborear, por ejemplo, la verdad, y eso viene de Aristóteles, si no tienen capacidad de saborear la verdad, la realidad de la cosa, no pueden ser sabios. Ni pueden transmitir lo que hay en el corazón de esa realidad. Entonces, la persona puede tener sabiduría en cualquier situación de la vida. Es una virtud. Es una alta virtud, sabiduría. Sabiduría, inteligencia, fortaleza, ciencia, consejo, temor de Dios. Es una alta virtud la sabiduría. Bueno, que depende mucho de cómo se dan cuenta de la virtud de la santidad, no tanto de los conocimientos. Bueno, finalmente, ¿alguna otra pregunta para el final, Rafael? Bueno, gracias. Primero, Buenas, una preguntita, Osvaldo. Buenos días a todos los hermanos. Dentro de la disertación que has dado, se menciona que se durmieron los apóstoles, los tres más estimados por Jesús mientras él estaba en oración y se produjo la hematocrosis, que él tuvo bastante miedo. Y también dentro de la disertación se habló acerca de los deprimidos, y yo quería de repente asociar todo esta depresión o qué pasa con nuestras autoridades espirituales. Se han dormido, están deprimidas. ¿Por qué no toman iniciativa y lideran a la Grey? Porque nosotros estamos viendo, por ejemplo, que han aprobado una ley de género que está en una instancia y va a pasar al pleno. Vemos que el laicismo está ganando y se ve que hay una burla hacia la Virgen y hacia nuestra fe y no hay nadie que diga nada. La Universidad Católica, que de nombre es católica, pero ahorita ha sido tomado por los caviares.
estamos frente a un proceso electoral y tampoco tenemos ni capacidad de poder apoyar a un candidato que es entregado y muestra como hombre de fe. Entonces, ¿qué está pasando con nuestros líderes espirituales? Que para otras cosas en automático sacan comunicados, sacan o hablan, ¿no? O de repente no tienen espacio en periódico, no sé, ¿qué es lo que está pasando? Gracias. Bueno, ha hablado de varias cosas, Edwin. Yo lo que te diría es que cada uno debe saber, cada uno debe entender, conocer qué es lo que le corresponde. Aquí no hay ley general, cada uno debe saber qué es lo que le corresponde, como ese candidato que se llama católico supo lo que le correspondía. Cada uno también debe saber lo que le corresponde. Yo he sido 2 veces candidato a diputado nacional en Argentina y las 2 veces me robaron la candidatura. Uno me hicieron fraude y en la otra compraron mi lugar por plata. Entonces, claro que y yo ya me di cuenta, el Señor me indicó que no era ese mi lugar, sino mi lugar era ilustrar, era hacer entender a otros dónde está el bien y dónde está el mal. En ese sentido sería predicar. Y yo me hubiera equivocado si hubiera seguido metido ahí en política para los que no tenían medios, en lugar de dedicarme a lo que me dediqué. Y algunos de mis discípulos en algún país del mundo o en varios países, los políticos después. Pero bueno, son cosas que cada uno debe resolver por su cuenta. Y con respecto a la tibieza de la iglesia, por ejemplo, en lugar de ponernos nerviosos por eso, contestar con esta conducta, que sea una conducta admirable. Yo creo, mis hermanos, que este es el tiempo de misión y comunión. Este es el tiempo especial, la oportunidad de misión y comunión, de ser grandes, grandes en número y ser grandes en condiciones personales, en virtudes, también en conocimiento. Esta es una oportunidad porque hay un vacío en la sociedad y en la iglesia. ¿Y por qué no ser nosotros los que vamos a llenar ese vacío? Dios estará con nosotros, aunque no nos resulte fácil, aunque tengamos que pasar por el huerto de los olivos, pero podemos mucho más de lo que creemos que podemos. Jesús nos mostró en el huerto de los olivos, siempre se puede más. Podemos más de lo que creemos que podemos. Acompañemos a Jesús en los momentos buenos y en los momentos malos. Era fácil acompañar a Jesús cuando hacía milagros, pero después todos desaparecieron y en la cruz le quedó un puñadito nomás, sobre todo de mujeres. Bueno, y recemos mucho y cultivemos la comunidad, la común unión entre todos nosotros. No hay nada más poderoso en la sociedad del mundo que la común unión, la comunidad. Dios lo quiere así. Y ya terminé con esto, Rafael. Muchas gracias.